Muy buenos días, muchachos. Hoy vengo con una clase en el que les voy a explicar exactamente de dónde surge esta fórmula. Esta fórmula que es la ecuación para calcular el coeficiente de fricción en un flujo turbulento, donde esta E de epsilon, que hasta el momento no sabemos de dónde aparece, ya les voy a explicar de dónde sale. Muy bien. Entonces, lo primero que les quiero decir es que diámetro se mide en metros, ¿ok? Y epsilon me va a dar en milímetros. Entonces, yo tengo que, pasar estos milímetros a metro para que el diámetro que está en metros se vaya con el metro que está abajo y esta división me quede adimensional, o sea, solamente me va a quedar como un número. Les dije que el fin de semana les iba a poner ejercicios, pero los quise dejar descansar para este fin de semana sí entrar fuerte con los ejercicios de pérdida de carga. Entonces, bueno, vamos a ver de dónde sale epsilon. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles esta presentación sobre tuberías, y dice que una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua o cualquier otro tipo de fluido de un lugar a otro. Se usan en diferentes tipos de industria: en la industria petrolera, en la industria pesquera, en la industria civil, en la industria agropecuaria, en el sector eléctrico y entre otros. Las tuberías se construyen en diversos materiales en función de las consideraciones técnicas y económicas, pero generalmente están construidas con el siguiente tipo de material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, recibe la abreviación de PRFB, hierro fundido, acero, latón, cobre, plomo, hormigón, polipropileno y PVC. Los materiales más usados en el sector agropecuario, que finalmente son el que estudiamos nosotros, son de plástico, como son el PVC y el PE. Ahorita vamos a estudiar bien cuáles son estos plásticos, el aluminio y el acero galvanizado. PVC es la sigla en inglés de polyvinyl chloride, que en español significa policloruro de vinilo, el cual es un plástico que surge a partir del cloruro de vinilo. Ahorita vamos a ver un video corto de esta situación, de la diferencia entre el PE y el PVC. PE significa polietileno. Es un material mucho más flexible que el PVC, que el PCB y que el PVC. Vamos a ver aquí un pequeño video comparativo entre el PVC y el polietileno. Voy a adelantarlo un poco porque esta introducción es bastante larga y no es lo que quiero que vean. Tenemos una tubería de PVC en pantalla y miren lo que sucede cuando le aplican, miren lo que pasa cuando la golpean con un martillo, miren cómo se rompe. Este era más fuerte que el anterior, este tipo de PVC, y miren con la facilidad con la que se rompe. Este tipo de material es mucho más barato que el polietileno. Esto es polietileno. No se rompe. ¿Por qué? Porque es mucho más flexible, tiene más caucho que plástico, es una tubería más costosa
pero muchísimo más resistente. Y como se pudieron ver, prácticamente ni se deforma. Perfecto. Entonces, tenemos que el PVC no es flexible, mientras que el polietileno lo es. El PVC es mucho más económico que el polietileno, pero como se pudieron dar cuenta, el polietileno es más resistente al PVC, ¿vale? Nosotros generalmente vemos que en las fincas trabajan mucho con PVC por el costo, porque su costo es inferior al de el polietileno. Muy bien, las tuberías de aluminio son generalmente usadas en sistemas de riego en grandes plantaciones. Esto es a nivel industrial. Y el acero galvanizado es un material usado preferiblemente porque tiene propiedades que evitan la proliferación de hongos, bacterias, virus, etc. Es más usado, por ejemplo, ustedes van a una empresa que trabaje con lácteos, donde hagan productos de leche, que trabajen con leche y toda esta cuestión, y ustedes van a ver este tipo de tubería, porque los lácteos obviamente son propensos a la proliferación de bacterias. Entonces este tipo de material repele mucho a las bacterias. Muy bien, catálogo de tuberías. Entonces, aquí ya empezamos a hablar un poco sobre lo que nos interesa, que es la rugosidad absoluta y la rugosidad relativa. Entonces, nosotros imaginamos que una tubería idílicamente es así como la vemos aquí en pantalla, y que por dentro no tiene ningún tipo de rugosidad. Esto es verdad solamente si la tubería fuera de vidrio. Si la tubería fuera de vidrio, nosotros encontraríamos un conducto sin ningún tipo de rugosidad. Sin embargo, en la realidad, las tuberías son así, por dentro son rugosas. Y cuando yo les dije que cuando encontramos este tipo de tubería, realmente solamente la conseguiríamos si fuese de vidrio, lo que les estoy diciendo es que esta rugosidad va a depender enteramente del material del cual esté hecha la tubería. Entonces vamos a obtener que los diferentes tipos de material que yo les he mencionado, como el acero galvanizado, el aluminio, el polietileno y el PVC, van a tener diferentes tipos de rugosidad. Y si ustedes se imaginan también, este tipo de rugosidad va a influir mucho en el tipo de régimen. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Realmente, si nosotros pudiéramos ampliar la imagen de la sección transversal de una tubería, la veríamos así por dentro. ¿Por qué el profesor dice que este tipo de rugosidad o el material va a influir en el tipo de régimen? Y les voy a explicar aquí. Si yo tengo una partícula de agua que viene viajando en esta dirección con un flujo laminar, ¿qué va a pasar cuando la partícula choque contra esta paredcita que está acá? Esta primera pared que está aquí abajo va a cambiar inmediatamente su dirección y va a generar turbulencia y caos. Y la turbulencia y caos dentro de la tubería me genera un flujo turbulento. Entonces, la rugosidad del material, la rugosidad de la tubería, que está directamente relacionada con el material de la tubería, va a incidir mucho en el comportamiento del fluido. Aquí podemos ver el diámetro de la tubería, aquí podemos ver el diámetro de la tubería, aquí podemos ver el radio de la tubería, y aquí tenemos una letrica que se llama epsilon. Vamos ahorita a ver de dónde surge esta epsilon. ¿Qué necesito que tengan claro? Diámetro, que el radio es la mitad del diámetro, y ahorita vamos a ver cómo calculamos epsilon. Muy bien, aquí tengo, lo primero que les quiero decir es que esta rugosidad, la rugosidad relativa, fíjense, tenemos dos tipos de rugosidad, les dije, la rugosidad absoluta y la rugosidad relativa, que es epsilon. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la rugosidad absoluta. ¿Cómo se calcula la rugosidad absoluta? La rugosidad absoluta me la da el tipo de material. Entonces, si yo tengo tuberías de plástico como polietileno,
Entonces, la rugosidad absoluta del polietileno es de 0,002 milímetros. La del PVC es de 0,02. O sea, el PVC tiene mayor rugosidad absoluta que el polietileno. O sea, en este punto, el PVC va a tener mayor cantidad de estos picos, de esta rugosidad, de esta falta de que el material sea liso. Esto lo voy a tener con mucho más denotado, mucho más marcado en el PVC, y en el polietileno voy a encontrar menos estas estructuras, ¿ok? Por eso ustedes se dan cuenta acá que el polietileno tiene menor, fíjense, aquí hay dos ceros y acá hay un solo cero. Este es mayor, el de abajo, el del PVC es mayor. Entonces el PVC va a tener mayor rugosidad absoluta que el polietileno. Y aquí vamos a ver otros tipos de materiales que en términos generales les digo que no vamos a usar. No vamos a usar porque ustedes como agrónomos principalmente utilizan tuberías de polietileno o de PVC. Entonces vamos a trabajar únicamente con estas dos rugosidades. Es necesario, hijos, es necesario que apunten este dato, que pongan rugosidad absoluta de el polietileno, que se abrevia PE, es de 0,002 milímetros. Rugosidad absoluta del cloruro de polivinilo PVC es igual a 0,02 milímetros, ¿vale? Muy bien. Entonces, me estoy moviendo en el sentido contrario, discúlpenme. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale epsilon? ¿De dónde sale epsilon? Que es la rugosidad relativa. Entonces, es usada en tuberías de gran diámetro y será el cociente entre la rugosidad absoluta, o sea, la rugosidad absoluta de quién depende, del material. Entonces, si yo les digo una tubería de PVC, ustedes ya saben que es 0,02. Y si yo les digo una tubería de polietileno, ustedes ya saben que es 0,002. Dividida entre quién? Es la rugosidad absoluta dividida entre el diámetro. Repito, la rugosidad absoluta dividida entre el diámetro. Ahora bien, ¿en qué se mide la rugosidad absoluta? Fíjense, la rugosidad absoluta se mide en milímetros, que es una dimensión de distancia. Y el diámetro, como sabemos, se mide en metros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para hallar a epsilon? Si ustedes tienen el diámetro de la tubería y tienen el material de la tubería, ustedes enseguida pueden sacar epsilon, entendiendo algo, que no pueden dividir milímetros entre metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los milímetros los convierto en metros y divido el numerador entre el denominador y enseguida voy a encontrar a epsilon, que es la rugosidad relativa. Entonces, muchachos, cuando yo vengo aquí a la fórmula de, ustedes ya saben esto, calcular Reynolds ya lo saben hacer, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Y ahora, calcular el coeficiente de fricción. Calcular el coeficiente de fricción es muy fácil para un flujo laminar, porque es 64 entre Reynolds, ¿cierto? Pero para un flujo turbulento vamos a tener esta fórmula, de donde ustedes ya sabían que diámetro, ya saben que es la magnitud de la dimensión del diámetro, ¿cierto? Y ya también saben que es Reynolds. Y lo único que nos quedaba pendiente era ¿qué es epsilon? Con esta explicación que yo les acabo de hacer, ustedes ya saben qué es epsilon, cómo calculan epsilon y que epsilon es la rugosidad relativa. Yo el día viernes, yo les voy a poner hoy unos ejercicios, ¿sí? Hoy sí entre hoy y mañana sí les envío unos ejercicios, pero el día viernes voy a plantear un ejercicio donde vamos a obtener flujos turbulentos y vamos a trabajar netamente con esta ecuación. Vamos a empezar a trabajar con esta ecuación porque es prácticamente, como yo les dije, lo que más vamos a encontrar, este tipo de régimen.
Muy bien, muchachos, entonces esta es la clase del día de hoy. Quedamos pendientes para lo que se viene para el día viernes y enviarles sus ejercicios. Que tengan un excelente día.